Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa de las tardes, noche, Teledebate, sin la presencia esta noche de nuestro director, don Mario Rivadulla, porque sigue aquejado de la gripe o la gripa, o como ustedes quieran llamarlo. Pero tenemos muchas cosas que compartir con ustedes en esta mañana. Quiero comenzar hablando de Boca de Cachón, que mañana será inaugurado con la asistencia del presidente de la República y donde habrá, desde allí, el jefe de Estado pronunciará un discurso. Ya no solamente a los residentes del lugar, sino a la nación, porque el acto será televisado a nivel nacional. Lo que quiere decir que el jefe del Estado se dirigirá al país desde Boca de Cachón. ¿Qué es Boca de Cachón? ¿Por qué Boca de Cachón? Boca de Cachón es un proyecto habitacional que, como el ingeniero a cargo de ese proyecto, que es un militar, un general de brigada del Ejército Nacional, la ha descrito como la primera ciudad verde de la República Dominicana o el primer poblado verde de la República Dominicana. ¿Por qué él le ha llamado así? El general Pichirilo. ¿Por qué le ha llamado así? Me decía a esa pregunta el general Pichirilo, a quien tendremos oportunamente después de la inauguración en Teledebate, para conversar sobre el proyecto, que es un proyecto completamente realizado, ideado con las normas de la arquitectura moderna. Es decir, pero en el campo. Son casas de un solo nivel, muy aireadas, con patio, todas 400 metros aproximadamente de patio, para que los habitantes de ella, los residentes de ella, los agricultores que van a ser alojados, puedan cultivar a la tierra. Ojalá esas tierras sean aptas y ojalá dentro de las proyecciones hayan dotado el lugar, porque las fotos, las imágenes que se veían y que se ven todavía eran fotos o imágenes de tierra caliza, no de humus, de tierra negra, como ocasionalmente hay en el campo para una buena cosecha. Ese es el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien ha estado inspeccionando de manera permanente el proyecto. Y justamente, ¿qué demuestra esas inspecciones regulares, periódicas? Bueno, que cuando el Estado, el gobierno, quiere que una cosa salga bien, debe periódicamente estar inspeccionando la misma. Así nos evitamos que los constructores, los ingenieros constructores, los albañiles, te hagan un tollo
y con el menor cicloncito las casas comiencen a gotear, a filtrar, y con el menor temblor de tierra comiencen a agrietarse. Pues bien, estas calles tienen alumbrado soterrado, tienen todas tienen agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, no como en la mayoría de las casas de nuestro país y de nuestra capital, que se hace un pozo séptico y ya, ahí va todo el desperdicio de la casa, incluyendo las heces fecales. Aquí no. Y hay una planta de tratamiento para esas aguas negras. Pero además hay árboles frutales para dar sombra, porque el quien ha visto Boca de Cachón, el que ha ido a Boca de Cachón, se da cuenta de que es o puede ser un lugar inhóspito. Pero ¿qué sucede? Que ahí a los lugareños se les va a dotar de kioscos, pequeños supermercados, iglesias, más de una iglesia para más de una denominación religiosa, católica y otra denominación. Pero siempre hay un pero cuando uno comienza a detallar. Hay una queja de las personas que van a ser alojadas, que son aquellos que perdieron sus predios por las inundaciones provocadas por el lago Enriquillo. Y esas inundaciones provocadas por el lago Enriquillo dañaron, esos predios lo inundaron, se perdió la cosecha, ya no pueden ser sembradas, porque ya el lago Enriquillo se extendió. Y ahora los científicos, los expertos, discuten, estudian qué pasó ahí, por qué el lago se extendió de tal manera que dañó miles de tareas de tierra. Bien, esas personas, agricultores alrededor del lago Enriquillo, son los que van a ser alojados ahí. Pero esos agricultores dicen, bueno, celebramos, aplaudimos, están dando un techo higiénico, decente, con energía eléctrica, porque va a tener su propia energía. Pero ¿y de qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a sembrar? ¿Por qué? Porque los 400 metros que le han dejado a cada casa para el sembradío no es para que ellos tú puedes comer después que siembre y que comienza a cosechar para ti. Pero ¿y de qué tú vas a vivir? Entonces, presumo que en el día de mañana, en la inauguración, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, hará los anuncios que tanto los agricultores como los que no somos agricultores esperamos, y es de qué van a vivir esos agricultores que cultivaban la tierra y que la avenida del lago Enriquillo pues se dio al traste con ella. Entonces, vamos a esperar el día de mañana para oír los anuncios oficiales de qué va a pasar con Boca de Cachón. En el interín voy a ir a una pausa comercial y entonces continúo conversando con ustedes. Señor director, usted dispone. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes. Quería de paso, antes de
iniciar mi conversación con nuestro invitado de esta tarde, decirle que, bueno, ha sido un éxito el primer día de cedulación ayer, donde, según los diarios, la Junta Central Electoral ceduló. Esta es una fotografía que aparece en el Nacional de ahora, de esta tarde. La Junta Central Electoral ceduló en un día, en el primer día, 15.000 personas. Y eso es solamente aquí en el Distrito Nacional. Se supone que a medida que vayan extendiendo los centros de cedulación, la cantidad de público irá aumentando. Tengo conmigo y con ustedes a nuestro invitado de esta tarde, a un viejo amigo, abogado por demás, ex procurador general de la República, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Radamés Jiménez, a quien le doy la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación. Mi querido hermano, Ramón, sea usted bienvenido. un placer estar aquí contigo y la verdad que me siento muy satisfecho porque además me trae a la memoria un gran amigo común, tanto tuyo como mío, con el cual compartimos varias veces este espacio, fallecido a destiempo, un gran ser humano, sí, señor. Joaquín Ascensión. Sí, yo voy a entristecerme en este momento. Cada vez que yo hablo de Joaquín Ascensión me entristezco porque, óyeme, ¿qué valor humano tenía este joven? Porque Joaquín murió joven. Murió joven y recuerdo, todavía resuenan en mis oídos las palabras de don Mario Rivadulla en la despedida, sí, yo estuve, en el cementerio. Yo estuve sí, ahí, claro, sí, estuve ahí. Donde decía la forma en que Joaquín Ascensión se presentó a su oficina. Mario era director de La Voz del Trópico. Sí. Ese fue su primer trabajo cuando llegó al país. Y le dijo, acabo de graduarme de periodista y quiero que usted me dé un empleo como periodista. Así se inició Joaquín Ascensión en el diarismo, en el periodismo dominicano, en La Voz del Trópico. Y cada día Joaquín Ascensión me visitaba en el Nacional de ahora, en el Nacional donde yo laboré por 20 años, llevándome notas editoriales. En una ocasión, don Mario Rivadulla fue editorialista, primero articulista y después editorialista del diario El Nacional de ahora. Y Joaquín Ascensión era el responsable de entregarme en mis manos los envíos de don Mario. Y nació un afecto más que de colega, de amigos, y sentí mucha pena, pero más que cuando se murió, cuando yo lo vi postrado, Sí. que fui a verlo varias veces Yo lo visité a la también. clínica, cuando lo vi postrado, Sí, yo lo la visité. impresión para mí fue muy... Sí, fue muy duro también aquella vez que yo lo fui a ver. Bueno, te digo, cultivamos una gran amistad y yo sé que tú y él también. Sí. Incluso yo recuerdo que te conozco a través de Joaquín, a ti y a don Mario Rivadulla. Él fue un hijo para don Mario. Sí, así es. Y no es porque ya Joaquín no esté con nosotros, sino que él era un ser humano con una calidad humana increíble. Servicial con todo. Solidario. No le conocí un enemigo nunca. No. Extremadamente solidario. La verdad que el periodismo todavía no se ha dado cuenta de la joya que perdió Sí, así con es. Joaquín Ascensión, el Así periodismo es. dominicano. Doctor, usted ha pasado en los titulares todos estos días, toda esta semana, de primera página en los diarios, y yo quiero justamente abordar dos de esos titulares. Primero, cuando usted se solidarizó con la ley ya aprobada en ese momento por el Congreso Nacional, devuelta posteriormente
por el presidente de la República, usted dijo que estaba de acuerdo primero y después, como jurista al fin, después de leerla y analizarla, se dio cuenta de que había fallas en las mismas e hizo otro pronunciamiento diciendo que el presidente debía observarla. ¿Qué le llevó primero a hacer la primera afirmación y después a que la observaron? Sí, fíjese, en la primera afirmación me refería a la parte que concernía al párrafo 3 del artículo 85 del Código Procesal Penal, donde después de un análisis jurídico acorde con el marco constitucional ya prevaleciente a partir del año 2010, nosotros sostenemos que ese párrafo del artículo 85 devino en inconstitucional. Es lo que los constitucionalistas denominan inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Por qué? Porque antes de la reforma constitucional, ese artículo perfectamente no tenía ningún tipo de colisión con la Constitución vigente en ese momento. Ahora bien, después de la proclamación de la Constitución del año 2010, donde se establece de manera taxativa cuáles son los derechos ciudadanos, en el artículo 22, acápite 5, se establece que dentro de los derechos del ciudadano está el derecho a denunciar los delitos de corrupción, atentados contra derechos humanos cometidos por funcionarios públicos o en ocasión del ejercicio de sus funciones. Pero no solamente el asunto de la inconstitucionalidad sobrevenida con relación a ese párrafo del artículo 85 está en el artículo 22. Lo que le da más fuerza a esa inconstitucionalidad está consagrado en el artículo 169 de la misma Constitución, que establece lo que es la definición y función del Ministerio Público. Entonces, ese artículo 169 de la Constitución establece que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia encargado de la política criminal del Estado y de la implementación de la misma. Además, dice que el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción pública penal en representación de la colectividad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Ministerio Público, la Constitución le da su representación para ejercer la acción pública a ese órgano del Estado que se llama Ministerio Público. El párrafo tercero del artículo 85 le da esa facultad a cualquier ciudadano, el ejercicio de la acción pública penal. Entonces, evidentemente que el constituyente, que el asambleísta, lo que deja claro que el ciudadano sí siempre tendrá, y yo creo que no solo tendrá, sino que es un deber de denunciar los hechos punibles cometidos por funcionario o por quien fuere. Denunciarlo, pero denunciarlo ¿dónde? Frente al Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público estudia esa denuncia, si cree que hay elementos suficientes, serios, concordantes, entonces pone en ejercicio la acción pública penal, que es una facultad exclusiva del mismo que se lo da la Constitución. Ahí es que está el asunto de la inconstitucionalidad. Ahora bien, ¿por qué nosotros, cuando en ese momento dijimos por ese artículo? Ahora bien, cuando nosotros revisamos todas las reformas, todos los artículos que se estaban proponiendo al Poder Ejecutivo para que lo promulgara en la reforma, nos dimos cuenta que también de los artículos reformados, con la visión del legislador, entraban en contradicción con la Constitución de la República. Unos aspectos fundamentales y que tocan derechos humanos, como el que tiene que ver con el asunto de la prisión preventiva, que en uno de los artículos reformados se proponía como regla. Entonces, ¿qué sucede? Choca con la Constitución de la República, porque la Constitución de la República, dentro de lo que son las garantías y el debido proceso, establece que la prisión, no importa cuál fuera, es excepcional. Sí, la excepción. Entonces, coño, ya tú me estás poniendo a colidir con ese artículo de nuevo la Constitución y, en fin, otros artículos que además
como lo que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los crímenes. La reincidencia, cuando le dice que es una persona reincidente por un hecho delictuoso, ya de hecho, no de derecho, sí, ya está preso. es una vulneración. Y no tiene derecho a que un juez pueda dictaminar Sí, un recurso que él... ¿Por qué? Además, porque vulnera otro principio constitucional, y no solo constitucional, consagrado en todas las convenciones de derechos humanos, la Convención Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el principio universal de presunción de inocencia. Por el hecho de que una persona haya cometido un delito en un momento determinado, ya a esa persona sí se le acusara de otro delito, todavía se le está acusando de otro delito, pero la presunción de inocencia prevalece. Se presume inocente hasta que el juez no diga que tú eres culpable con las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Entonces, siendo nosotros coherentes y viendo ese tipo de inconstitucionalidades que se estaba presentando, pues sugerimos, después de ponderar bien todos los artículos reformados, sugerimos al presidente de la República que lo más conveniente, lo más juicioso era que se devolviera de nuevo a la Cámara Legislativa a los fines de provocar una discusión mucho más amplia y darle participación a todos los sectores de la vida pública nacional. Sin embargo, a pesar de que el presidente de la República devolvió sin promulgar al Congreso Nacional las reformas que se habían introducido al Código Procesal Penal, deja en manos del Tribunal Constitucional la decisión final del artículo 185 en su párrafo tercero. Y cuando estaba leyendo el mandato presidencial, me decía, bueno, es que al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que evidentemente debe ser la persona que asesora en esos menesteres al jefe del Estado, se olvidó que nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales que están por encima. Al ser signatarios, ya estos se sobreponen a la Constitución. Claro. Y en uno de esos acuerdos dice que nosotros, los ciudadanos de este país, tenemos derecho a, en materia de corrupción, a querellarnos en contra de un funcionario. No. ¿Y entonces? No, eso no lo establece, Ramón. Ninguna convención. Ninguna convención ni derechos humanos, ni ninguna convención, ningún convenio de los convenios que hemos nosotros consignado como país, establece en ninguna parte que ningún ciudadano tiene derecho a querellarse. Ahora, lo que un ciudadano siempre tendrá derecho es a denunciar. Mira lo que es la acción popular. Porque la gente, ¿verdad?, muchas veces no entiende el asunto de lo que es los términos. Lo que establece ese párrafo del artículo es lo que se ha denominado, es una figura que viene de la antigua Roma, la acusación popular, el acusador popular, donde en la antigua Roma cualquier ciudadano podía querellarse no contra funcionarios, sino contra cualquier otro ciudadano, sin tener un interés legítimo y protegido. Porque siempre, mira, aún quitando ese párrafo, cualquier ciudadano que sea víctima y que tenga un interés legítimo y protegido puede querellarse, tiene derecho a querellarse. Por ejemplo, tú eres víctima de un accidente, tú eres víctima de una agresión o lo que fuera. Claro, tú tienes derecho a querellarte y te acompaña en ese querellamiento el Ministerio Público. Ahora, aquí lo que se trata es, Ramón, de asuntos donde tú no eres víctima directa y no eres, por ejemplo, no tienes un interés legítimo protegido. Entonces a ti te están dando un derecho, una facultad que es del Ministerio Público, que representa la acción pública penal y ejerce la representación de la colectividad. ¿Qué es lo que sucede con la acusación popular? Que tú, como un ciudadano cualquiera, ¿verdad?, por un interés que tú dices representar la colectividad,
entre comillas. Pero, oye, ¿quién te ha dado el poder para representar esa colectividad? Para representar los 10 millones de dominicanos. Lo tiene constitucionalmente el Ministerio Público como órgano del Estado. Ahora, ¿qué sucede? ¿A qué se presta eso, Ramón? O que cualquier individuo, por un interés de él, personal, por odio, por lo que fuera, por rencilla, por un asunto de carácter político para inhabilitarte en el caso de que tú hayas sido funcionario público. Ah, coño, Ramón fue secretario y no me favoreció en tal cosa, le voy a meter una querella. Oye, así no se puede. Por eso, eso fue extrañado de todos los sistemas jurídicos modernos. ¿Cuándo desaparece eso, por ejemplo? Usted me va a contestar esa parte. ¿Cuándo desaparece, por ejemplo, en el próximo segmento? Porque mis técnicos ya me van a crucificar porque tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Señor director, usted dispone. En un momentito vuelvo con mi invitado de esta noche, el ex Procurador General de la República, Radamés Jiménez. Bien, estoy conversando con Radamés Jiménez, ex Procurador General de la República, que lo interrumpí abruptamente en el segmento anterior porque era necesario hacer una pausa, pero que vamos a continuar, a tomar donde nos quedamos su intervención, porque tengo entonces, voy a pasar de lo jurídico a lo político, sí, por otra afirmación que usted hizo en los diarios de esta semana. Sí, concluyéndote ya, sí, la idea del acusador popular. Entonces, eso fue irradiado de los sistemas jurídicos modernos, que dije que se mantuvo en la antigua Roma, en el año 1792. Vamos, después de la Revolución Francesa, se crea en Francia, que es nuestra matriz, y es donde más fuerza... La madre de nuestros códigos. Correcto, donde más fuerza ha cogido la cultura romano-germánica de nuestro derecho, que es nuestra génesis, nuestro origen. En Francia desaparece la acusación popular en el año 1792 con la incorporación al sistema de justicia del Ministerio Fiscal, es decir, del Ministerio Público. ¿Qué fue lo que los franceses pensaron como lo lógico más avanzado del pensamiento jurídico? Que no tenía sentido, Francia tenía en esa época 3 millones de habitantes, no tenía sentido poner la acusación, es decir, la acción pública penal en manos de 3 millones de habitantes, que era más idóneo ponerlo en manos de 300 funcionarios del Ministerio Público. Y de ahí en adelante eso desapareció en todo el firmamento jurídico del universo. ¿Dónde se rescata de nuevo la acusación popular? Se rescata en el 1978 con la modificación de la Constitución española. En España lo ingresan, es decir, incorporan la acusación popular en el año 1978 en su Constitución. Recuerda que España venía de salir de una dictadura. Entonces, en ese deseo de esa efervescencia democrática, vamos a darle oportunidad al ciudadano a que se querelle, a que acuse, y lo incorporan. Ahora, ¿qué ha sucedido en España? Se han visto en la necesidad de regular la acusación popular, obviamente porque para sacarla se necesitaría una modificación de la Constitución de la República. ¿Qué han hecho? La han regulado mediante ley. Entonces, muy bien, en España existe, pero por ejemplo, para tú querellarte contra alguien, cualquier funcionario o cualquier ciudadano, lo primero que tú debes hacer, ¿tú sabes qué es? Depositar una fianza. Una fianza que te puede decir, bueno, Ramón, sí, está muy bien, tú te puedes querellar, deposítate 5 millones de euros. ¿Por qué? Para garantizar, Ramón, que si esa querella tuya es falsa. Es una especie de 30. Sí, es una querella falsa y resulta que eso se cae en justicia. Bueno, ya tú con eso puedes resarcir el daño que tú le has hecho a la persona con la cual tú te estás querellando, pero se han ido más lejos. En España han creado en su Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que se llaman delitos contra la administración de justicia, que se refiere a las denuncias y falsas querellas. Es decir, tú te querellas en España y resulta que esa querella es falsa, es archivada,
a la persona contra quien tú te querelles, te somete a la acción de la justicia y tú puedes ser condenado. ¿Y aquí también? No, aquí no pasa nada. Tú puedes ser condenado, Ramón, de 2 a 6 años de cárcel. O sea, hay consecuencias. Pero ¿qué sucede? Aquí no pasa nada. Pero la difamación e injuria está contenida en nuestro código. Pero es otra cosa. Bueno, pero cuando tú me sometes, yo siendo funcionario, y un tribunal dice que no procede o que no hay méritos para el sometimiento, tú me estás descargando y entonces tú caes en una falsa imputación y yo puedo someterte entonces. No, tú podrías demandar por reparación de daño y perjuicio. Sí, pero imagínate. ¿Y tú ir a la cárcel? No, que va. Y darle un dinerito. Eso pudiera ser, pero ya tú sabes los años. De manera, fíjate cómo lo han regularizado y ya incluso hay jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional Español como de la propia Tribunal Supremo de España, donde están descalificando el asunto de la acusación popular, diciendo que ciertamente el responsable de la acción pública penal y de la acusación es el Ministerio Público. Sí, nosotros lo debemos a Napoleón. Y hoy usted habla de España, me recuerda que un día como hoy nació la reina Isabel la Católica. Isabel la Católica fue la que impuso la Inquisición. Y entonces, desde el Estado, todo el que no estaba de acuerdo, ¿qué hacían? Lo llevaban a la hoguera, lo quemaban, Claro. hasta que vino Napoleón, con el triunfo de Napoleón y el cambio de los códigos, el código napoleónico, que también heredamos del emperador en estos lugares, heredamos esas leyes, esos códigos. Óyeme, tiró por fuera, porque era todo un código, la Inquisición era todo un código. Claro. Tú me acusabas a mí de hereje, la herejía se pagaba con la muerte. En la hoguera. En la hoguera. Óyeme. Entonces, si tú no podías probar, era un mentiroso y era un hereje. Y si te probaban que tú eras un hereje, como quiera, tú Como quiera estaba. Sí. Voy a hacer una nueva pausa y cuando volvamos, yo quiero, le voy a hacer la pregunta desde ahora, que usted me hable de su afirmación de esta semana de que el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, será escogido por aclamación por el Partido de la Liberación Dominicana como candidato a la presidencia de la República por ese partido. Eso será en el próximo segmento. Señor director. Bien, estoy conversando con mi invitado de esta noche que me está preguntando por Don Mario. Don Mario viene habitualmente, doctor. Lo que pasa es que está un poquito aquejado de la gripe por estos cambios climáticos, cambios de temperatura, pero él le manda, ya él sabía que usted estaba aquí y le manda a decir, dime al doctor que es una lástima que yo no esté ahí para preguntarle porque él es amigo mío. Sí, ese es mi amigo. Me dijo eso don Mario por teléfono. Y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a don Mario. Bien. ¿Usted oyó la pregunta? Sí, perfectamente. Mire, sí, ciertamente nosotros produjimos esas declaraciones, estamos totalmente convencidos de ello, las ratificamos. El doctor Leonel Fernández tiene toda una impronta en República Dominicana. No creo que haya político vivo en este país que tenga la impronta de gobierno, de gestión de gobierno que tenga el doctor Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, porque ha habido toda una continuidad con el compañero presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Fueron 12 años, hay que ver lo que era República Dominicana antes del año 1996 y lo que es República Dominicana al día de hoy. Y eso se debe a pesar de la interrupción de 4 años de gestión desastrosa del Partido Revolucionario Dominicano, y todo eso se debe a los gobiernos del PLD, básicamente los gobiernos del compañero presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y que ha seguido de manera magistral el compañero presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Por consiguiente, el
presidente del Partido de la Liberación Dominicana tiene todo un aval, toda una impronta, y eso lo ha colocado por encima de cualquier otro político dominicano, sobre todo en lo que tiene que ver con la aceptación y el afecto y la simpatía que genera su figura en el firmamento político dominicano, sobre todo en las grandes masas del país. Fíjese que a pesar de todas las campañas de denuesto, de descalificación en términos políticos y morales que se han emprendido en contra del doctor Leonel Fernández, incluso tratando de perseguirlo judicialmente, utilizando la persecución penal como un instrumento de persecución política, la judicialización de la política, aún así la figura del presidente del Partido de la Liberación Dominicana permanece indemne, es decir, la simpatía, y eso ya está incluso en aumento. En las últimas mediciones que se han hecho, ya el compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana remonta el 40% de aceptación popular y estamos aún a más de 2 años de las elecciones. De manera que en la medida en que se vaya aproximando ese proceso eleccionario, en esa misma medida irá creciendo la popularidad del compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández. Entonces, ¿qué significa eso? El Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en su base, es muy inteligente. Y fíjese que ha demostrado esa inteligencia porque ha sido el partido político más joven del país y ha sido el partido político más exitoso. 5 victorias electorales consecutivas y 6 con la del año 96. En ningún partido político, ninguna organización política desde la fundación de la República había logrado tantos éxitos electorales. Ahora, todo eso tiene un arquitecto. El arquitecto de toda esa victoria, ¿quién lo es? Es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Hay compañeros de partido con muchos méritos que tienen aspiraciones legítimas para optar por la presidencia de la República. Obviamente están haciendo su trabajo y es bueno que lo hagan porque eso dinamiza incluso al Partido de la Liberación Dominicana, pero en su momento, cuando el presidente del Partido de la Liberación Dominicana lo decida, todavía no lo ha decidido, pero hay sin embargo un gran movimiento en términos de lo que son las bases del partido que lo están aspirando, y eso va a ser así. Yo decía que iba a ser por aclamación, pero cuando me refería a aclamación es que cuando se produzca la elección del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández pasará por encima del 90%, y eso se pudiera considerar como si fuera una aclamación. ¿Y los otros candidatos no tendrían voto? Sí, por supuesto. Para hacer por aclamación tendrían que retirarse. No, pero no hablé me hablo en sentido figurado. La aclamación lo que quiero decir que pasaría del 90%, los demás candidatos que están haciendo su trabajo, que les reitero, unas aspiraciones legítimas porque son muy buenos compañeros, los cuales yo valoro positivamente, en su momento le llegará su oportunidad, pero la del 16, la oportunidad vuelve a ser del compañero presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Bien, lamentablemente, doctor, se me han quedado 2 o 3 preguntas, pero el tiempo en este tipo de espacios es implacable. Lo que les voy a comprometer a que continuemos este diálogo, esta conversación, ya con don Mario, con nosotros, para la semana que viene, si su calendario, si su agenda lo permite, para continuar hablando sobre esto. ¿Cómo no, Ramón? Las gracias al doctor Radamés Jiménez, el magistrado procurador general de la República, por haber estado con nosotros esta noche en Teledebate. Y a ustedes también, ustedes que son la razón de ser de este espacio. Las gracias por habernos acompañado y la invitación para que mañana a esta misma hora y por este mismo canal nos acompañen, estén con nosotros en una nueva edición de Teledebate. Lo esperamos mañana.